Tercer bloque de Pateando el Tablero dedicado a FIFA, AFA, fútbol. Un tema ineludible que también lo teníamos que tratar y además que ustedes han trabajado también sobre estos temas. Sobre todo Pablo ha sacado esta cuestión del tema de las barras bravas. ¿En qué situación estamos? O sea, ¿cómo la ven esta situación? Mira, yo digo que el Boca River de mayo y lo de la FIFA tienen un punto en común que no es solamente Bursaco, que es el personaje que aparece en cámara en uno, con el gorrito y que termina en cana 2 semanas después. Sino que permite ver los dos aspectos sobre los que yo he trabajado e insistido mucho, dicho de manera muy esquemática. Uno, la violencia no es un fenómeno excepcional debido a sujetos excepcionales y circunstancias excepcionales. Cuando tenés 40.000 tipos que te dicen que los que tiraban el gas pimienta son héroes y que los que no quieren salir a jugar son putos, esta cuestión estructural de la violencia como legítima me parece que queda definitivamente probada. Pero por el otro lado, el fenómeno de corrupción develado como estructural, entonces no como también excepcional debido a algunas ovejas negras, ¿no es cierto? Sino que la corrupción es estructural en el fútbol, es lo que liga al fenómeno de las barras bravas. Es decir, por un lado, el aguante como una dimensión legítima de la cultura futbolística y por otro lado, el dinero clandestino que permite transformar eso en mercancía. Dicho esto de manera muy esquemática, no toda barra brava está organizada solo por el dinero. La barra brava de Ituzaingó puede tener alguna zona de tráfico, porque fundamentalmente es prestigio territorial, etcétera, etcétera. Tampoco podemos caer en la liviandad de decir que si no hay dinero no hay barra, porque eso sería falso. Inclusive esta dimensión de el aguante y el prestigio vinculado al honor futbolístico es muy fuerte y es muy pesado, y hasta que no lo dimensionemos como es debido vamos a ir creyendo que la culpa es de ciertos sujetos excepcionales llamados barra brava, que son animales, bestias, etcétera, etcétera. Insisto, el cuadro nos permite poner todo sobre la vista. Y en última instancia seguimos hablando de lo mismo, esto es de una estructura futbolística, lo cual implica su economía, su política, su juridicidad y también su cultura, que hay que dar la vuelta, hay que rehacerla, absolutamente. No podemos dejar de mencionar uno de los casos emblemáticos de los últimos años, ¿no? Que es el asesinato de Mariano Ferreira, donde se usó a las barras bravas, directamente el militante del Partido Obrero, se usó a las barras bravas para asesinar esa relación con la política, que también va más allá del negocio también, ¿no? Sí, claro. No, la relación expuesta entre entre las barras y sectores de la política más tradicional, digamos, de las burocracias sindicales y demás, está claro, de empresarios también, ¿no? No hay que olvidarse de empresarios y de dirigentes del fútbol. Eso está expuesta, ¿no? Pero lo que también creo que nos deja claro el episodio en La Bombonera es, y utilizo una frase de Andrés Burgo, mi amigo, que es: estamos rodeados de panaderos, en realidad. No es que hay un panadero que... ¿no? Hay muchos panaderos y las lógicas que se mueven dentro de eso. Vos fíjate que vos tuviste ese episodio, pero seguí las reacciones posteriores, ¿no? Las reacciones de muchísimos hinchas de Boca, incluso algunos de los que quiero mucho, que son amigos, que tienen como una reacción de mira cómo nos perjudican, incluso hinchas de River celebrando lo que sucedió, como que a muy pocos le importaba lo que había pasado, claro. Poniendo en riesgo la salud de los jugadores de fútbol. No le importó a la televisión de Bursaco o a la televisión, no le importó a Fernando Niembro, que era el que transmitía el partido y que trataba de ver de qué manera podía argumentar que el partido tenía que seguir. Una barbaridad cada 5 segundos. No le importaba a los plateístas que estaban a un costado de la cancha y que los jugadores de River no se podían ir porque les estaban tirando de todo. Creo que hay que focalizar en esas cuestiones y hay que observar esas cuestiones para entender qué es lo que pasa y por qué funcionan y por qué se tienen cierta legitimidad las barras dentro de la cancha para que después actúen en casos como el del asesinato de Mariano Ferreira. Mirá, quiero contar un par de... Soy hincha de Racing. Voy a la cancha continuamente con uno de mis hijos, el otro es muy chiquito todavía, pero cuento 2 episodios. Contra Guaraní en la Copa Libertadores, un hombre se ahoga en la tribuna. Una de las puertas de la cancha de Racing estaba cerrada, no lo podían sacar para que se lo lleve la ambulancia.
¿Quién fue la que actuó y que empezó a pujar y a golpear la puerta para que la policía abriera la puerta? La barra. Claro. Esa gente, la mujer del hombre, le escribió una carta agradeciéndole a la barra porque le salvó la vida al hombre. Otro episodio cortito, Racing Independiente, el último Racing Independiente, sin visitantes. Hay infiltrados de Independiente en la cancha. Un sector de la barra tiene el dato y empieza a recorrer plateas y populares para detectarlos. En una de las plateas en las que yo estaba detecta a 3. Los saca como, a mí me hizo acordar a los stewards, ¿no? Los seguridad del fútbol europeo. Los saca así, la gente los quería linchar. Y la barra decía, no, tranquilos, acá adentro no, y los sacó. Es decir, que la barra actuó casi, te diría, de seguridad dentro de la cancha. Después habló con la policía, hablaron un par de cositas y ya está. Lo quiero decir, para que veamos que no es solamente esta cuestión de que Mauro Martín y Diceo son dos personajes malvados que están ahí. No, claro que es no. algo más Vos sabés, ¿no? que esto no implica ni lo que afirma Alejandro ni lo que afirmo yo, que de pronto los barras pasan a ser héroes que luchan por el honor de la identidad territorial o futbolística, ni cosas por el estilo. Sí implica tener en cuenta que estamos frente a un fenómeno dificilísimo, complicadísimo, en el cual las relaciones, por ejemplo, entre los no barras y los barras tienen esa dimensión, por ejemplo, no solamente del orgullo, sino a veces del agradecimiento concreto. Me salvaron la vida en tal estadio, por ejemplo. Entonces, no lo podemos solucionar con los inadaptados, los violentos. La palabra inadaptado fue lo que más se escuchó con el claro. Pero el propio Alejandro Fabri lo decía en Fútbol para Todos, son 4 o 5. No, flaco, son 40.000. Ahora, ojo, la aparición de la barra como fuerza de choque sindical o política, que es muy vieja, no depende del fútbol. O sea, el fútbol lo fabrica porque genera una estructura de negocios dentro de la cual además la barra puede constituirse, independizarse, autonomizarse y luego sicarizarse. Claro. Ahora bien, es ahí donde debe terminarse, digamos. Esto de si vos solucionás el problema en el fútbol, también desaparece, o puede reaparecer de otra manera, sencillamente como, banda de lúmpenes, ¿no es cierto? Que también Vos fíjate una cosa interesante, en relación con otros casos de violencia en el fútbol internacional, el caso argentino tiene una peculiaridad, y es que no está politizado, no está ideologizado. No hay ultraderecha, por ejemplo. No hay ultraderecha, cosa que es muy frecuente en Europa Oriental, es frecuente en algunos casos en Italia, es frecuente en algunos casos en España. Exactamente. Digo, yo tengo una foto de la hinchada del Atlético de Madrid haciendo el saludo franquista. Eso en la Argentina no ocurre. Lo cual uno no sabe si es mejor o es peor, digamos. Pero lo cierto es que es un dato, no se puede comparar. Bueno, les permite ser flexibles, ¿no? Sí, Hinchadas Unidas Argentinas empezó de la mano del kirchnerismo y terminó en los brazos de Narváez. De Narváez, jugó para el Narváez, exactamente. Mira, estoy yendo a Chile la semana que viene a una conferencia. Estuve el año pasado también con ellos, charlando con la gente de Estadio Seguro. El plan Estadio Seguro es una calamidad, represivo, postdictatorial como todo en Chile, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que charlaba con los hinchas era que en Chile apareció un condimento. Por ejemplo, toda América Latina está argentinizada en cuanto al comportamiento de las hinchadas. Entonces, el modelo aguantador es un modelo eficaz, es un modelo seductor, esa sería la palabra, ¿no? Esa cosa, hasta para los brasileños se preocupan porque se desargentinizan las torcidas, ¿no? Porque esa cosa aguantadora, agonista, etcétera, es muy seductora. Ahora, en Chile, ¿qué aparece? Resulta que en Chile fueron operados por el proceso de privatización feroz del fútbol chileno en la presidencia de Piñera. Entonces, lo que aparece es la respuesta de las barras reclamando una suerte de devolución del fútbol que le fue expropiado. Fíjate, no está integrado en términos políticos, no es que de pronto la garra blanca del Colo-Colo son militantes de la Revolución Socialista, ni cosa de se le parezca. Pero hay ahí una estructura de sentimiento, diría Raymond Williams, que es muy peculiar. Por eso digo, el fenómeno necesita ser mirado con muchísima atención y creo que el nudo está en esta unión entre la legitimidad de la práctica, esto de que estamos rodeados de panaderos, y al mismo tiempo por dónde fluye ese dinero que
la FIFA, etcétera, etcétera, simplemente viene a demostrar lo que siempre dijimos, viene de esa estructuración clandestina. La última pregunta, quería saber. No, yo simplemente que, digamos, por la relación esa que planteaban del conjunto con la barra, esa es la clave, yo creo, porque, por ejemplo, yo soy hincha Independiente, hubo un momento que hubo un quiebre entre la barra y el conjunto de la hinchada, que dio emergencia al fenómeno cantero, que terminó un desastre para nosotros, pero que fue una especie de rebelión del hincha, yo de hecho lo viví. Y yo creo que por lo otro que decías, Pablo, de la cuestión de, que es cierto, muy progresivo, que no haya hinchadas fascistas, pero lamentablemente sí, y un poco dan lugar a las actividades de la barra brava, sí están las expresiones xenofóbicas, machistas, homofóbicas, etcétera, que eso, bueno, qué sé yo, o sea, no, es un fenómeno totalmente distinto. Sí, pero vos fíjate que nunca van más allá de esa especie de xenofobia popular extendida, digamos, sí, ¿no? sí, Creo que incluso lo volví a poner acá, la vieja anécdota de Mario Gallina, el que luego fue secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. En una discusión le digo, habría que cortar con los cánticos discriminatorios. Después de todo, digo, hay una regulación de la AFA, y Gallina me dice, no, pero eso es para los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de que con bolivianos, paraguayos, eso no es racismo, digamos, gritarle, eso es un chiste, ¿no es cierto? Eso habla de un problema que no es futbolístico, y habla de esa xenofobia, ese racismo más o menos popular y extendido, en muchos casos que es un racismo clasista, ¿no es cierto? No, yo creo que no es tan futbolístico. La última, una reflexión de cada uno, ¿cómo se puede salvar al fútbol? Digo, coincidentemente los que estamos acá nos gusta el fútbol, un montón de los que miran les gusta el fútbol. Mirá. Incluso los que no les gusta el fútbol participan de alguna u otra manera, pero ¿hay reservas con las cuales pensar cómo se salva? No sé si, a ver, yo cada vez pienso más que la solución pasa por la asunción de los hinchas como órgano de la sociedad civil y la revuelta, digamos. El problema es que, como creo que esa es la única solución posible, soy muy pesimista. Porque, al mismo tiempo, la cultura futbolística está tan tribalizada que vuelvo al ejemplo que decía Alejandro. Los hinchas de River y los hinchas de Boca que vuelven a jurarse odio eterno porque unos consideran que fueron despojados de la clasificación a los cuartos de final y otros consideran que fueron bien despojados y que se lo merecen por puto. Y entonces vos decís... Y abandonaron. Claro. Y entonces vos decís, ¿cómo hago para construir unidad y poder popular, digamos, para trabajar sobre un ámbito tan complicado como es el fútbol? Mira, si Blatter se va finalmente, es decir, pongamos en duda todavía que lo vaya a hacer, porque en realidad él anunció que va a haber un congreso extraordinario en el que no se va a presentar. Si Blatter se va, lo que venga no va a ser muy diferente a Blatter, va a venir un dirigente que va a tratar de manejar estos negocios de una manera, digamos, que con una imagen más transparente, pero para tratar de sostener los negocios, con lo cual uno tiende al pesimismo en ese aspecto, excepto en el involucramiento específico de los hinchas, de tener un poco más, incluso también de los jugadores. Yo a veces rescato de ciertas cosas en los jugadores, a pesar de que muchas veces se los muestre sumisos, dóciles, y que se mantengan en silencio respecto de esto. Mientras tanto, me parece que el fútbol se sigue salvando, insisto, muchas veces en la cancha, cuando vemos alguna jugadita, ¿no? Cuando vemos jugar a Messi, aunque sea en el Barcelona y en la selección argentina, pero lo podemos ver. Entonces ahí es donde uno lo mantiene, ¿no? Y cuando seguimos yendo a la cancha a ver a nuestro equipo y nos sigue manteniendo todavía el fuego hacia adentro. Todavía ahí el fútbol se mantiene. Después, en otra esfera, el fútbol está convertido en esto que vemos. Sí, yo en ese sentido coincido con lo que plantea Alejandro, porque, digamos, está tan hipermercantilizado, es una industria del espectáculo tal que, o sea, modificarlo así de buenas de primeras es prácticamente imposible en un sentido, pero sí sobrevive eso, porque hay un plano que es el plano del juego, pero incluso también está que los que nos gusta el fútbol también solemos jugar, aunque seamos malos, como es mi caso, digamos. Entonces, eso es lo que todavía, eso es una actividad humana indispensable, jugar una dimensión, creo que vos lo mencionabas en la entrevista. Y Augusto es trabajador ferroviario y todos, digamos, quien laburamos, el fútbol también es juntarnos con nuestros compañeros de laburo a jugar, ¿no? Construye tu identidad también,
socialmente. Digo, la separación de la mesa, digamos, yo sé que tenemos diferencia de edad, pero parte del resfrío que cargo se lo debo a la noche del lunes pasado en el Parque Avellaneda. Claro, tal cual. Totalmente, o quizás fue la noche del sábado donde nos juntamos con mis amigos a ver el partido y después a comer un asado y a analizar y a pelearnos de por qué Bilardo y en cambio Martino y que en cambio que yo soy un bielcista ortodoxo, mis amigos me recriminan mi ortodoxo. Sí, por supuesto que eso es parte una parte linda y muy densa de esa cultura. Después hay experiencias, tanto experiencias históricas como algunas que a su manera van emergiendo, que por ahí están un poco en el plano ¿no? Del juego, de la posibilidad de utilizarlo como espacio no solo de recreación, sino también incluso de organización. Yo recuerdo la experiencia de Cerámica Sanón de Neuquén, me parece muy significativa, ¿no? De cómo fue el espacio, los campeonatos de fútbol a partir de los cuales pudieron después tener el modelo para conquistar una comisión interna, ¿no? Una fábrica que era prácticamente una dictadura patronal, donde no podías hablar con tu compañero, un campeonato con delegados por equipos que eran por sectores. O sea, casi un modelo de comisión interna. Bueno, me parece importantísima que de alguna manera ahora se está recreando en otra escala con los torneos de amistad obrera, experiencia que están haciendo los compañeros de Madigraf, en Mendoza, bueno, en Rosario, conozco varias experiencias de esas. Digamos, hay una reserva, exactamente. No, y claro, y además, bueno, ya para ir cerrando, además de recordar que la gente lea sus libros, el de Pablo Alabarces y el de Alejandro Wall con Andrés Burgo, en última instancia también esto siempre nos sigue convocando, ¿no? Saltó el escándalo de la FIFA, no va a terminar, como también planteaban acá, pero sin embargo hay algo que siempre sigue generando esa necesidad de juntarse y de jugar, y en última instancia el fútbol terminó siendo a lo largo de la historia el juego más colectivo también. Sí, mira, nunca nadie pudo afirmar con absoluta precisión por qué fue el juego más popular, pero lo fue. Posiblemente pase por esa economía, según la cual con una cosa que fuera más o menos redonda y algo que simulaba 2 postes, podían jugar entre 2 y 50, digamos, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa relación entre una baja inversión y un enorme beneficio gozoso, claro. Eso sigue siendo muy fuerte, eso por supuesto que sigue presente. Bueno, queremos agradecerles que hayan estado acá en conversación. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Estuvimos con Pablo Alabarces, con Alejandro Wall y con Augusto Dorado. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo programa y queríamos hacer este programa, y además con esto de las escuchas de Grondona nos dieron pelota.